Se encuentra todo dispuesto para que en unos momentos más dé inicio esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país con el análisis de esta acción de inconstitucionalidad número 2, diagonal 2010, promovida por el Procurador General de la República en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fundamentalmente en lo relativo a este tema que hemos comentado con ustedes del Código Civil del Distrito Federal y los dos artículos que han sido estudiados en el contexto de la acción de inconstitucionalidad, artículo 146 y en este caso, en esta sesión ordinaria, el artículo 391 relativo a la figura jurídica de la adopción. En este momento se encuentra todo dispuesto y damos paso para el inicio de la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Se abre la sesión pública del día de hoy. Señor secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 82 ordinaria celebrada el martes 10 de agosto del año en curso. A consideración de las señoras y señores ministros, el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay intervenciones de manera económica, les pido voto aprobatorio. Quedó aprobada el acta, señor secretario. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 2 diagonal 2010 promovida por el Procurador General de la República en contra de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, bajo la ponencia del señor ministro Valls Hernández y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Señoras y señores ministros, en la sesión del martes pasado interrumpimos la exposición del señor ministro Aguirre Anguiano por haber alcanzado la hora de cierre de la sesión. Sin embargo, antes de despedir la sesión, el señor ministro Luis María Aguilar Morales insistió en que antes que nada se considere la moción que él hace de declarar inoperantes los argumentos de invalidez que expresa el Procurador de la República en esta acción respecto del artículo 391 por las razones que él expuso, y este es un argumento preferente de aprobarse la propuesta del señor ministro Luis María Aguilar Morales, quedaría sin estudio los argumentos concretos que se hacen valer. Les propongo que atendamos en primer lugar este aspecto. Señor ministro Aguirre Anguiano. Gracias, señor presidente. Me referiré exclusivamente a esto, sin perjuicio de, en su caso, retomar lo que decía en la sesión suspendida con todo tino por razón de la hora. Yo pienso que existen fuertes argumentos que impiden tomar la postura interesante que propone el señor ministro Aguilar Morales. Él propone que los conceptos de invalidez se declaren inoperantes porque el artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal no contiene disposición expresa que permita o autorice en alguna forma la adopción a matrimonios constituidos por personas del mismo sexo, y porque dicha disposición forma parte de un sistema complejo e interactuante que involucra diversos preceptos que no pueden desvincularse, porque en conjunto constituyen eso, un sistema legal. Por lo que si el Tribunal Pleno ya determinó la validez del artículo 146 del Código Civil, no es posible hacer el estudio de la otra norma cuestionada, pues necesariamente afectaría la decisión ya aprobada. Dicha disposición, recordemos, indica, artículo 391, los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque solo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior. 17 años de diferencia entre adoptante y adoptado, según recuerdo. Pero, sigue diciendo el artículo, siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 17 años de edad, cuando menos.
Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior. ¿Cuáles otros? La propuesta del ministro Aguilar Morales me parece cuestionable y desde luego no la comparto. Pues si bien el artículo 391 del Código Civil forma parte de un sistema, también lo es que prevé como supuesto inicial de ese sistema quiénes podrán adoptar. Hipótesis normativa, concedo que es una hipótesis normativa, supuestos de hecho de la norma mejor para no dar concesiones, que abre la puerta al sistema legal de adopción, por lo que su impugnación puede realizarse de manera individual o independiente, además de que no se tome en cuenta lo argumentado por este Tribunal Pleno en la sesión de 1 de julio pasado, en la que la mayoría de los señores ministros votamos en contra del sobreseimiento que el artículo 391 del Código combatido nos planteó el señor ministro ponente. En efecto, no ha lugar a declarar la inoperancia, ya que en primer término, para poder impugnar esa disposición, no es necesario que contenga presupuesto normativo expreso que autorice las adopciones a los matrimonios conformados por las personas del mismo sexo, pues la posibilidad de la adopción que opere en esos casos es como consecuencia que el Código en su artículo 146 permite ese tipo de uniones y porque implícitamente modificó el concepto de cónyuge que se refiere en el 391. No podemos desconocer la relación que existe entre el matrimonio y la adopción, pues la institución del matrimonio incide en otras figuras, entre otras las relativas a la filiación. De ahí que podemos hablar de una afinidad o de una relación entre esas instituciones y las disposiciones que las regulan, porque la adopción es una institución que contribuye a lograr uno de los fines del matrimonio en el caso el de la procreación y de la consecuente formación de la familia, lo que implica que existe una interrelación que no se puede desconocer y que sin lugar a dudas explica que el promovente de la acción haya planteado la inconstitucionalidad de esa norma. Interrelación que, como ya apuntaba, no se traduce en que deba combatirse el sistema del que forma parte, por lo que la impugnación individual del artículo es perfectamente válida, toda vez que se trata del precepto que define quiénes podrán adoptar. En otras palabras, la inoperancia no puede derivar de la falta de impugnación de las diversas normas legales que conforman el sistema integral de adopción, precisamente porque en la acción de inconstitucionalidad no se impugna en sí el sistema legal de adopción, sino la posibilidad de que accedan a tal sistema de adopción parejas homosexuales en virtud de su incorporación a la institución del matrimonio, es decir, se impugna el efecto que ocasiona la modificación de la institución matrimonial al abrir la posibilidad de adopción a parejas del mismo sexo. El sistema previsto en el Código Civil relativo a la adopción no es el problema para el actor, sino los alcances o consecuencia de la alteración del concepto que del concepto matrimonio trajo al respecto de lo que se entiende por cónyuges, pues ahora como consecuencia de la reforma al artículo 146 también tendrán ese carácter aquellos que siendo del mismo sexo celebren matrimonio, lo que implicará que matrimonios integrados por personas del mismo sexo puedan actualizar el resto de supuestos de hecho que son consecuencia de ese vínculo, entre ellos el de adoptar menores, y en esa situación el Procurador General de la República aduce inobservancia al interés superior del niño, lo que explica que no había necesidad de que se impugnara el sistema del que se dice forma parte.
Por otro lado, como ya apuntaba, la postura del señor ministro Aguilar Morales no comprende los argumentos que la mayoría de los integrantes de ese pleno sostuvimos en la sesión de 1 de julio, discusión en la que se hizo especial énfasis en que la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal le dio un nuevo alcance al diverso 391, lo que explica su impugnación. Puedo referir lo que dijeron destacadamente los ministros Cosío, Franco, Saldívar, etcétera. No creo que sea necesario. Ellos lo recordarán con toda precisión. Coincido con lo señalado con el ministro Aguilar en torno a que el sistema de adopción se encuentra dirigido no a un derecho del adoptante, sino al interés superior del niño como posible adoptado. Pero justamente en virtud de tal interés es por lo que este Tribunal Pleno debe de proceder a analizar si la posibilidad de que matrimonios conformados por parejas del mismo sexo garantizan el óptimo desarrollo del menor. Evadir tal estudio bajo la vía de la inoperancia propuesta significaría incurrir en el mismo vicio de la Asamblea Legislativa, el que es falta de análisis de la repercusión que la incorporación a la institución del matrimonio por parejas homosexuales ocasiona en cuanto a la adopción al otorgar a ese tipo de parejas como matrimonio la posibilidad de adoptar a menores. No obstante, el interés superior del menor, no al analizarlo sería no atender a ese interés superior. Tan es así que una de las razones que calificó como fundamental y que sostuvimos la mayoría de los ministros en la ya referida sesión del 1 de julio es el deber que como Tribunal Constitucional tenemos de pronunciarnos respecto de un tema que es de suma trascendencia para los niños que están en condiciones de ser adoptados. A fin de ilustrar lo anterior, me permito dar lectura a algunas de esas intervenciones. Ministro Saldívar Lelo de la REA viene hablando y entonces, sin duda, sin haber analizado el precepto, vamos simplemente a dejar una reforma legislativa a la mitad que pudiera ser discriminatoria, o vamos a decir que sí pueden hacerlo, y entonces lo vamos a hacer sin analizar unos argumentos que nos han planteado. Y creo que tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de analizarlos. Dejar el tema de la adopción, sigue diciendo, de los menores de manera indeterminada, ambigua, poco clara, susceptible a diferentes interpretaciones, me parecería muy grave. Me parecería que estaríamos declinando a una obligación constitucional que tenemos como Tribunal Constitucional. Y estaríamos en el peor de los mundos, tanto para las personas que están accediendo a esta nueva forma de unión matrimonial, como para los menores que en muchos casos y en mucho número están deseosos, necesitados de tener una familia. Por supuesto que quienes estamos, porque ese tema se discuta, no nos estamos pronunciando sobre la invalidez en modo alguno. Lo que creemos es que hay una obligación técnica de pronunciarnos sobre ello. Y además que también hay una obligación constitucional para darle claridad a esta cuestión y nos parece de la mayor relevancia e importancia. Y a los méritos de los argumentos de inconstitucionalidad, pues los tenemos que tratar en su momento en caso de que este Pleno decida entrar al fondo de ese tema. Ministro Cosío Díaz, es un tema serio. Me parece un pronunciamiento de un tribunal constitucional. Se genera una condición de ambigüedad. Hoy hay pequeños que han sido adoptados en diversas condiciones. Otros estarán por hacerse. Me parece que entre más claros seamos, mejor definamos la condición de esto, ayudamos muchísimo más a la sociedad
y por otro lado cumplimos con nuestra función constitucional. Cabe agregar que las tesis de esta Suprema Corte que aluden a la impugnación de leyes como sistema normativo se refieren a este para explicar que es un conjunto de disposiciones que forman una unidad normativa y que puede ser combatido aun cuando se acredite un acto de aplicación de una de ellas, solamente un acto de aplicación de una sola de las normas, o que el particular se ubique en el supuesto jurídico de una sola, lo que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo. Pero esos criterios no limitan, o mejor dicho, no prohíben la impugnación de una sola norma de ese conjunto. Además de que la finalidad de ese criterio es la de no limitar la impugnación de un sistema normativo cuando el acto de aplicación solo actualiza el supuesto de una de las disposiciones de ese sistema, por lo que no puede ser sustento de la propuesta que se discute. Segundo, sostiene el ministro Aguilar que el artículo 391 no señala expresamente que las parejas homosexuales puedan adoptar y por tanto que la consecuencia de la declaratoria de invalidez supondría invalidar totalmente la norma, lo cual dejaría sin disposición normativa tanto los matrimonios homosexuales como a los heterosexuales, desapareciendo de esta forma la figura legal de la adopción del mundo jurídico del Distrito Federal. No creo que sea exacta esta postura. El análisis de la constitucionalidad de una norma no necesariamente lleva a declarar su invalidez, sino que puede realizarse una interpretación conforme de la misma que permitiría ajustarla al orden jurídico constitucional. En la tesis plenaria 4 de 2008, que lleva por rubro interpretación conforme en acciones de inconstitucionalidad, cuando una norma admita varias interpretaciones, debe preferirse la compatible con la Constitución. Se sostiene que cuando una norma legal admita diversas interpretaciones, siempre que sea posible, debe optarse por aquella que se haga a la norma impugnada compatible con la Constitución. Es decir, adoptará el método de interpretación conforme a que ésta conduzca a su declaración de validez constitucional, que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal como el de interpretarla conforme a la Constitución, reconociendo su validez, se tiene como finalidad salvaguardar el orden jurídico nacional y partir del respeto y observancia de las disposiciones de la Ley Suprema, y que en todos los casos debe hacerse un juicio de razonabilidad a través de un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos de una u otra postura, debiendo prevalecer la que otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el constituyente. Deriva de lo anterior que considerar el Pleno, si así lo considera, desde luego, que la adopción de menores por matrimonios conformados por parejas del mismo sexo resulta contraria al interés superior del menor, tutelado por el artículo 4 de la Constitución. Los argumentos de fondo para ello luego los calibraremos. Puede realizar una interpretación del artículo 391 impugnado para entender que al referirse a los cónyuges y concubinos solo comprende a las parejas heterosexuales, porque al incluir a las parejas homosexuales dentro de las instituciones del matrimonio y del concubinato, no previó expresamente la autorización de adopción por estas. Esto es, puede interpretarse que la incorporación al matrimonio o al concubinato de parejas homosexuales requiere disposición expresa que autorice la adopción de menores, atendiendo al interés superior de estos.
Esto llevaría a realizar una interpretación conforme del artículo 391 impugnado y no a declarar su invalidez, pero esta interpretación conforme salvaguarda el orden constitucional asegurando el mejor resultado para su observancia, en tanto que no se traduce en una desaparición de la figura de la adopción en el Distrito Federal. No se expulsa del orden jurídico del Distrito Federal el artículo clave de la institución. Lo anterior demuestra que los efectos que pudieran imprimirse al análisis de constitucionalidad y a la decisión que adopte el Pleno no pueden dar lugar a la improcedencia del análisis de constitucionalidad de la disposición combatida en los términos que propone el ministro Aguilar. Tercero, por último, en el documento que tuvo la gentileza de entregarnos al señor ministro, no se toma en cuenta, según mi parecer, que la adopción es un problema de constitucionalidad y no de aplicación de la norma combatida. En efecto, el artículo 391 impugnado permite que los cónyuges o concubinos puedan adoptar. Al incorporar el artículo 146 a las parejas homosexuales a la institución del matrimonio, se constituyen en cónyuges a los que se les posibilita como pareja en institución matrimonial la posibilidad de adoptar. Esto es, con independencia de los requisitos que legalmente deban reunirse para que proceda la adopción en términos de las normas que los regulen y que deberá determinar la autoridad a la que corresponde su aplicación. Lo cierto es que la reforma impugnada otorga acceso a la pareja homosexual a adoptar y esta es mera posibilidad, la que resulta contraria al interés superior del menor que tutela el artículo 4 de la Constitución. Nos enfrentamos entonces a un problema de constitucionalidad de la norma que permite el acceso a la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, pues éstas no ofrecen un ambiente que asegure el desarrollo óptimo del menor. El mero establecimiento de los requisitos que establecen las normas que regulan el sistema de adopción no garantiza por sí solo el interés superior del menor. El ambiente de desarrollo que proporciona una pareja homosexual con independencia de los requisitos generales para la procedencia de la adopción no asegura el interés superior del menor y a ello me dedicaré en demostrar luego. No corresponde a nosotros de decidirlo, nos corresponde a nosotros decidirlo, no a la autoridad aplicadora, quien estaría impedida para pronunciarse al respecto. Esto es, para negarle el acceso a una adopción por tal motivo, en tanto que no se encuentra previsto como requisito para la procedencia de la adopción el que la pareja que la solicite sea heterosexual. Esto es problema de constitucionalidad y no de aplicación. De ahí que la trascendencia de que la Suprema Corte como Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, a mi juicio, es inconmovible. ¿Qué resulta en este caso? En este caso sucedió que se produjo el fenómeno de vasos comunicantes. Se modificó una norma que comunicaba con otras. Se cambió la esencia de la misma, uno de los elementos esenciales, nucleares de la misma. La comunicación, el trasvase entre norma y norma no se movió, pero tienen que ser continentes de diferentes contenidos. Una de ellas se impugnó, el artículo 391. Perdón, ¿quién ha pedido la palabra?
Ministra Sánchez Sí, Cordero. eso solamente en relación a la posición que tomaríamos en relación a la propuesta del señor ministro Luis María Aguilar. Exclusivamente ese es el tema que estamos viendo, Así es, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, señora ministra, señores ministros, en la sesión pasada, precisamente el señor ministro Luis María Aguilar dejó en la mesa de debates un punto concreto a la discusión de este tribunal pleno, consistente en la propuesta de declarar inoperantes los argumentos de invalidez hechos valer por el Procurador General de la República respecto del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal en materia de adopción. Al efecto, quiero señalar que si bien puedo compartir sus argumentos, máxime que, al igual que él, formo parte de la minoría que nos pronunciamos sobre el sobreseimiento inicialmente propuesto por el ponente, así lo había propuesto el ministro Valls, respecto del citado numeral. Lo cierto es que, desde mi óptica personal, por virtud de la decisión mayoritaria del Pleno, adoptada precisamente en la sesión del 1 de julio de ese año, se tuvo como efectivamente impugnado el citado numeral 391, decisión que nos obliga, siento a la minoría, a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de este precepto y analizarlo en el fondo. De ahí que considero de manera respetuosa que no podríamos decretar la inoperancia, a pesar de que la compartía yo con el ministro Aguilar, de los argumentos que se ha hecho valer. Gracias, presidente. Señor ministro Valls. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, señoras ministras, señores ministros, si ya una mayoría el 1 de julio, en la sesión de ese día, aprobó que se entrara al análisis de ese aspecto de la demanda, y en este tipo de juicios, en acciones de inconstitucionalidad, existe una amplia suplencia de la queja, pienso que no es viable hablar de conceptos de invalidez inoperantes, con todo respeto. Además, no estaríamos dando respuesta al planteamiento real de invalidez que nos hace el accionante. Así que no puede resolverse a través de la inoperancia este tema del asunto que nos ocupa. Gracias. Consulto al señor ministro Luis María Aguilar si estaría de acuerdo en reservar su participación para cuando hayamos dado los argumentos. Sí, claro. Gracias. Señor ministro Silva. Gracias. También de manera muy breve, sí, efectivamente, en la sesión del pasado 1 de julio, en la cual se sometió a nuestra consideración la propuesta del proyecto del señor ministro Valls en el sentido de decretar el sobreseimiento en relación con este artículo 391, efectivamente, lo sabemos, hubo una mayoría de señores ministros que se pronunció porque no fuera decretado ese sobreseimiento, pero creo que la razón que estuvimos discutiendo fue precisamente si este precepto contenido en el decreto de modificación constituía un nuevo acto legislativo o no. Esa fue la razón toral. Yo recuerdo a ustedes que en mi intervención en esa ocasión decía que estaba de acuerdo con la propuesta del proyecto, pero no solamente porque no se trataba de un nuevo acto, sino que ya existía esa disposición como tal, no había tenido ninguna modificación. Hicimos referencia a todo el proceso legislativo, a la inclusión, la propuesta de inclusión precisamente de una prohibición que no pasó y que quedó el artículo tal cual. Y ahí, en lo particular, que se asocia mucho con los argumentos que lo llevan a la inoperancia del señor ministro Aguilar, precisamente yo aludía que no solamente era el problema de si se trataba de sí o no de un acto nuevo, sino que también respecto de la naturaleza precisamente de esos actos o del contenido de disposición, la concesión de un amparo no tendría absolutamente ningún efecto, porque dejaría ya en el tema de adopción sin regulación, no solamente para las personas que hubieran sido, que se han casado del mismo sexo, sino también a las parejas o matrimonios o concubinarios heterosexuales. No tendría absolutamente ningún efecto. Esto renace esta situación. Yo creo que si bien a lo mejor la calificación de inoperancia es la que está haciendo problema, pero si esto nos lleva a la improcedencia en última instancia, creo que sería totalmente salvable por otro argumento diferente por el cual ya se ha decidido. Creo, que aquí se medirá los argumentos y las razones de la mayoría. Dejaríamos de lado este pronunciamiento, lo ha dicho ya ahora el señor ministro ponente, que
acepta la decisión ya tomada en relación con el sobreseimiento, ya esto ya votado. Yo digo, sí se votó, pero en relación con este tema. En relación con el otro no se votó y efectivamente el artículo no afecta nada en cuanto a su constitucionalidad. El artículo seguiría siendo constitucional, no habría ninguna prohibición para el ejercicio de este derecho a adoptar y no pasaría absolutamente nada en los hechos, sino sería una previsión estrictamente técnica la que hace de cuyo planteamiento hace mención el señor ministro Aguilar Morales. Concreto. No tengo problema para entrar al fondo, tengo precisión en los argumentos y no me causa problema, pero creo que con rigor técnico sí es aceptable la postura del señor ministro Aguilar Morales. Ministra Luna Ramos. Sí. Gracias, señor presidente. Yo quisiera mencionar que también a mí me parece correcta la postura del señor ministro Aguilar Morales. ¿Y cuál es la razón? Es cierto que se votó con anterioridad que no era factible que se diera la causa de improcedencia, que el proyecto en ese momento estaba haciendo valer. Pero ¿cuál era la causa de improcedencia que el proyecto hacía valer? La causa de improcedencia era si se trataba o no de un nuevo acto legislativo. Y esa fue la discusión que tuvimos en aquella sesión y por eso hubo una mayoría en determinar que sí se trataba de un nuevo acto legislativo. ¿Por qué razón? Porque aunque no tuviera corrección en una sola coma, no hubiera variado en absoluto la redacción de este artículo, lo cierto es que sí salió publicado dentro de la reforma y hicimos un recuento de lo que había sido realmente, algunos incluso cambios de criterios que en alguna ocasión se dieron en este pleno en relación con lo que debemos entender con un nuevo acto legislativo. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que aun cuando este criterio se sostiene en la actualidad por mayoría, habíamos regresado prácticamente al criterio tradicional, que basta con que salga publicado el artículo para que pueda entenderse que está siendo reformado y en esa medida poder analizarse su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es cierto, el artículo desde el punto de vista formal no tuvo reforma alguna. ¿Qué es lo que sucede? Que materialmente lo que está cambiando ahora es su contenido, pero no en el artículo per se, sino porque de alguna forma tiene que ver con que lo que cambió fue el concepto de matrimonio que se da en el 146, pero el artículo 391 materialmente sigue estando formal y materialmente sigue estando igual. ¿Cuál es el problema que se presenta ahora? Bueno, que sus alcances en un momento dado van a variar de acuerdo a quienes sean los sujetos que en un momento dado contraigan matrimonio, pero el artículo sigue siendo el mismo. ¿Qué sucede? Bueno, la aplicación de este artículo no puede verse de forma aislada. ¿Por qué no puede verse de forma aislada? Porque todo el capítulo de adopción involucra una serie de artículos en los que quien en un momento dado está encargado de determinar cómo se va a llevar a cabo la adopción, tiene que analizar una serie de circunstancias económicas, psicológicas, sociales, de personalidad, que en un momento dado implican el desarrollo de otros muchos artículos que no fueron combatidos. Y creo que a eso va en un momento dado la propuesta del señor ministro Aguilar Morales, que el sistema como tal no fue impugnado. Y por esta razón el artículo de manera aislada y destacada, pues no es factible su impugnación. Él da incluso al final de su participación, si recuerdan el día de ayer, 4 razones que a mí me parecen muy valederas. ¿Por qué? Porque dice, primero, porque este pleno ya se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 146 que constituye el sustrato esencial de un sistema normativo. Segundo, porque este precepto por sí mismo no regula la adopción por parte de matrimonios constituidos por personas del mismo sexo. Tercero, no, pues dice, los matrimonios, punto, son los que pueden adoptar. Tercero, porque es claro que la incidencia de este precepto en la adopción de matrimonios del mismo sexo se da en tanto se encuentre formando parte de un sistema normativo no impugnado por el procurador como tal y que además se conforma con otros diversos preceptos tampoco combatidos. Cuarto, por ello no estoy de acuerdo con el tratamiento en esta parte del proyecto que parece referirse al análisis sobre la posibilidad de que personas homosexuales puedan adoptar como si se tratara
tratara de un derecho del adoptante y su no discriminación, sino que en todo caso debería estar únicamente dirigido a valorar el interés superior del niño como posible adoptado y que está regulado para su protección por un sistema legal que se contiene en el propio Código Civil y que no puede ser analizado en este asunto al no haber sido motivo de impugnación por parte del Procurador General de la República. Es cierto lo que dijo hace un momento el señor ministro Aguirre Anguiano, tengo a la mano las tesis que se han emitido en materia de impugnación cuando se trata de un sistema normativo, y es cierto lo que él dice, que cuando se trata del acto de aplicación, cuando un quejoso solicite o acredite el acto de aplicación de una sola de ellas o se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta. Pero aquí estamos hablando de una ley de carácter heteroaplicativa. Aquí estamos, y que por supuesto es combatida a través de un juicio de amparo. Sin embargo, aquí estamos en una acción de inconstitucionalidad en que quien está combatiendo es una autoridad y que en un momento dado tenía que haber impugnado esto como lo que es un sistema normativo, no de manera totalmente aislada, y que en el momento en que nosotros accediéramos a determinar que si es posible su impugnación, pues estaríamos supliendo la deficiencia de la queja más allá de lo que se establece en la propia ley reglamentaria del 105, porque no estaríamos supliendo exclusivamente por argumentos, estaríamos supliendo por actos que no formaron parte de la impugnación. Entonces, por esas razones, a mí sí me convence la declaratoria de inoperancia que propone el señor ministro Aguilar Morales. Gracias, señor presidente. Están anotados los señores ministros Fernando Franco, Saldívar y Cosío, en ese orden. Gracias, señor presidente, señores ministros. Procuraré ser breve. Hasta donde yo entiendo, el planteamiento del ministro Aguilar sí es plausible, porque yo entendí que no se refería a nuestra decisión original del sobreseimiento, precisamente por ser un acto legislativo nuevo o no, sino que, si se me permite la expresión, yo entendí que él alegaba una causa sobrevenida, es decir, derivado de que declaramos constitucional ya el precepto, también el otro, independientemente del origen de las posiciones, el otro entonces deviene ya inoperante el concepto de invalidez en virtud de que está definida la constitucionalidad de los matrimonios del mismo sexo. Así lo entendí yo. Ahora bien, yo no comparto esa posición precisamente por tratarse de una acción de inconstitucionalidad. Me parece que independientemente del sistema normativo y si tiene otros problemas, aquí no es un problema de nivel legal, es un problema de una impugnación concreta a un artículo que hizo el procurador, inclusive con un alegato que me parece a mí fundamental, que es el del interés superior del menor. Cuando yo me pronuncié sobre la constitucionalidad del 146, señalé que estábamos en presencia de un acto que celebran personas capaces. Consecuentemente, tiene una característica diferente. En este caso, el alcance que puede tener el precepto impugnado nos introduce un elemento subjetivo diferente que me parece del más alto interés, que es el menor. Es decir, el menor que puede o no ser adoptado por ese matrimonio de parejas del mismo sexo. Y consecuentemente a mí me parece, y es algo que abordaré si el Pleno así lo va decidiendo cuando entremos al fondo, me parece un tema toral. Yo creo que ese concepto de invalidez lo tenemos que enfocar básicamente desde el punto del interés superior del menor y no del matrimonio de personas capaces. Esto ya lo veremos en su momento. Consecuentemente, a mí me parece que sí es indispensable determinar si el alcance de esta disposición a raíz de la reforma al 146 es constitucional en esa parte o no. Aquí se ha señalado, y lo comparto, que puede haber una interpretación conforme. Este Pleno podría establecer el precepto es válido en este alcance, y esto lo hemos hecho en muchos otros casos. E inclusive, yo diría, usando mi expresión, que se podría ir más allá, ¿verdad? Porque conforme a la ley reglamentaria del 105, es a la inversa. Si este Pleno se pronunciara por la mayoría necesaria por la inconstitucionalidad del precepto,
Tendría que verse si otras normas generales del sistema, a consecuencia de ello, también resultan inconstitucionales. Y entonces declararlas inconstitucionales también. Pero creo que no es a la inversa en una acción de inconstitucionalidad. Creo que hay planteado un claro concepto de invalidez que introduce una modalidad sustancial que tiene que ser analizada por este Pleno y, consecuentemente, yo estaré también porque no se declare inoperante. Gracias. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser muy breve, para lo cual manifiesto que suscribo todas las razones procesales a las que aludió el señor ministro Aguirre. En cuanto a mi posicionamiento de fondo, lo haré en su caso en el momento oportuno, y lo que ha manifestado tanto el ministro ponente, el ministro Valls, y el ministro Fernando Franco. Cuando decidimos que no había lugar a sobreseer en relación con el artículo que regula la adopción, si bien la mayoría nos ocupamos de una cuestión técnica, de si había acto nuevo o no, varios de nosotros, si no es que todos, ya nos citó algunos el ministro Aguirre, manifestábamos también la necesidad de que hubiera una definición clara de esta Suprema Corte sobre el tema de adopción. Entendíamos entonces y entendemos ahora, al menos yo así lo veo, de quienes votamos con la mayoría, que la declaratoria de constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo no traía automáticamente la constitucionalidad de la posibilidad de adoptar, porque se entendía que aquí había un elemento adicional que es el interés superior del niño, y que esto hacía que lo tuviéramos que tratar de manera diferenciada. Si bien es cierto que pudiera dar lugar en su caso una declaratoria de inconstitucionalidad a una especie de matrimonios de primera y de segunda, porque habría un cierto tipo de matrimonio que no tendría este derecho, se consideró que se tenía que analizar porque hay un elemento distinto, diferenciado e incluso de jerarquía superior que el derecho a tener matrimonio de las personas de un mismo sexo, que es el interés superior del niño. Ahora, desde el punto de vista técnico, pueden subsistir de manera independiente las dos porciones. Es decir, podemos válidamente decir los matrimonios de personas del mismo sexo son inconstitucionales, y entonces obviamente el artículo de la adopción se entenderá solo a cónyuges heterosexuales. Si decimos por el contrario, son constitucionales, como ya lo dijimos, esto no obsta que podamos hacer un régimen diferenciado en su caso. Para la adopción lo tenemos que analizar, y esto no afecta que hay todo un sistema. ¿Por qué? Porque este precepto que estamos analizando es el que abre o cierra la puerta. Si se admite la adopción entre cónyuges, que aquí en el Distrito Federal ya son tanto del mismo sexo como de diferente sexo, donde se aplica todo el sistema. Si se declarara esto inválido, pues simplemente se declararía inválido para entender que cuando habla de cónyuges no está incluyendo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. No creo que haya aquí una posibilidad de agravios o conceptos de invalidez inoperantes, precisamente por tratar de hacer una acción de inconstitucionalidad, pero ni siquiera creo que estemos supliendo la deficiencia de la queja. A mí me parece que el planteamiento del procurador es claro. Nosotros ya aceptamos que es un planteamiento que tiene que analizarse porque es un acto legislativo nuevo, como ya lo decidimos. Entonces, a mí me parece que a estas alturas del partido, cuando hemos ya decidido y además votado quienes votamos, tomando en consideración que el tema de la adopción era un tema diferenciado, yo no creo que haya argumentos técnicos para darle la vuelta y no entrar a ver este tema, y tampoco me parece, y reitero lo que dije en su momento, que desde el punto de vista de nuestra obligación como jueces constitucionales podamos en este momento no analizar este tema, que es sin duda el más sensible y el más delicado de toda esta reforma, y quizás uno de los más sensibles y más delicados que haya resuelto esta Suprema Corte. Por eso yo reitero el voto que en su momento di, porque analicemos este tema de la constitucionalidad o no de la adopción entre matrimonios que ya declaramos constitucionales del mismo sexo. Gracias, presidente. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, también haciendo mías las observaciones de los ministros Aguirre, Franco y Saldívar en su orden de intervención, y por supuesto la del ministro ponente,
Yo tampoco estoy de acuerdo con la propuesta del ministro Aguilar. En la página expresamente se nos está demandando la declaración de invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil. Sí, ahí hay una doble consideración en este sentido. Y posteriormente, lo que nos hace el Procurador General de la República en su demanda es justamente señalar la vinculación total a su juicio. No necesariamente comparto sus argumentos, pero sí me parecen de gran claridad en esta parte, en cuanto a que lo que se acaba de crear, dice él, o en el momento en que le impugna, dice él, es un nuevo sistema en el Distrito Federal que genera formas distintas de matrimonio y forma también parte de un sistema que lleva o que conlleva la posibilidad de adopción, y son precisamente esos dos elementos los que el procurador está impugnando. No los aburro con la lectura de la demanda, sé que todos ustedes la conocen, pero sí hay párrafos, insisto, expresos en que él está viendo esta condición como un sistema, y precisamente a la luz de ese sistema es que invoca el interés superior del menor, a que acaba de aludir el ministro Saldívar, para efectos de pedirnos que cumplamos con nuestra obligación constitucional y nos pronunciemos sobre ese nuevo sistema de familia y de adopción que se acaba de generar en el Distrito Federal, insisto, visto como un todo desde la perspectiva del propio promovente, con lo cual yo estoy de acuerdo, adicionalmente a que entiendo me obliga la votación anterior, aun cuando se hubiera referido a nuevo acto legislativo, porque al menos el señor ministro Franco y yo consideramos que el nuevo acto legislativo depende más de la generación o de la modificación del sistema que de las contingencias que se hubieran dado con la publicación en un diario o gaceta oficial. Por esas razones estoy en contra de esta propuesta, que por lo demás es muy importante y nos ha hecho reflexionar al respecto, y porque pasemos en su momento al estudio del fondo de la adopción a la luz de los elementos constitucionales que se han determinado. Gracias. Yo también estoy en contra de la propuesta que hace el señor ministro Luis María Aguilar. La sustenta, como ya se ha dicho, en 4 razones. La primera de ellas es que ya este Pleno se ha pronunciado sobre la validez constitucional del artículo 146. Pero esto no impide en modo alguno que consideremos la constitucionalidad del diverso precepto 391. Coloquialmente podríamos decir que la inconstitucionalidad es contagiosa. La ley orgánica nos obliga del Poder Judicial, la ley reglamentaria del artículo 105 nos obliga que, habiendo declarado la inconstitucionalidad de un precepto, hagamos extensiva la declaración a otras normas que dependen de este precepto. Al revés, no. Reconocida la validez del artículo 146, tenemos que analizar la del 391, y esto lo ligo con el punto 4 por la relación que advierto. Dice el punto 4 de la propuesta: no estoy de acuerdo con el tratamiento en esta parte que parece referirse al análisis que gira en torno a la posibilidad de las personas homosexuales puedan adoptar, como si se tratara de un derecho del adoptante y su no discriminación, sino que en todo caso debería estar únicamente dirigido a valorar el interés superior del niño como posible adoptado. Este es el argumento del procurador. Menciona el artículo 4 como violado, y la parte que señala como violada es el interés superior del niño. Ahora bien, cuando hablamos de la validez del artículo 146, que permite la unión de 2 personas mayores de edad del mismo sexo, nunca tocamos el tema del interés superior del niño. La pregunta es, ahora, siendo válido el matrimonio, el artículo 391, que permite por impacto de esta reforma la adopción de matrimonios homosexuales, de menores de edad por matrimonios homosexuales, ¿protege el interés superior del menor? La respuesta aquí se dará, el sí o el no, pero es un tema que no ha sido resuelto y que por sí solo puede ser determinante para resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 391.
Otro argumento dice, este precepto por sí mismo no regula la adopción por parte de matrimonios constituidos por personas del mismo sexo. Yo difiero totalmente de esta consideración. Ahora sí regula por sí mismo, abre la puerta, como lo dijo el señor ministro Saldívar. Sin el 391 no habría posibilidad de que matrimonios del mismo sexo pudieran hacer una solicitud de adopción. Es la clave, es la norma específica que permite el derecho de adopción a los matrimonios del mismo sexo. El argumento es que debió excluirse de esta previsión a los matrimonios del mismo sexo. Dice, es claro que la incidencia de este precepto 146 en la adopción por matrimonios homosexuales se da en tanto se encuentra formando parte de un sistema normativo no impugnado como tal y que además se conforma con otros diversos preceptos tampoco combatidos. No hay que atacar ningún otro del capítulo de adopción cuando la única preocupación en el caso, la única del ataque de la Procuraduría es por la no exclusión del derecho de adopción a matrimonios del mismo sexo. Si se alcanzara la declaración de inconstitucionalidad, se remedia la pretensión del legislador, pero se dijo también en otro momento, pero si decimos que el artículo 391 es inconstitucional, vamos a dejar sin ley a todos los matrimonios y nadie va a poder adoptar. Y esto pareciera que ahora nos escuece y nos alarma y que no podemos hacer eso. Señoras y señores ministros, la función esencial de los tribunales constitucionales es dejar sin ley a todos los gobernados cuando expulsan del orden jurídico la norma que ha sido declarada inconstitucional, y es responsabilidad política y jurídica de los órganos legislativos poner remedio a este vacío a la mayor brevedad posible, bajo su resorte y exclusivo impulso. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional Mexicano? Que hemos querido salvaguardar las partes sanas de la ley que están apegadas a la Constitución y empezamos, a diferencia de otros tribunales, a declarar la inconstitucionalidad de determinadas porciones de la ley, cosa que aquí no sería posible, pero tenemos ejemplos recientes en donde se dijo, aquí no es posible, si se queda insubsistente esta parte de la ley, ya no se entiende el texto y no nos queda más que la expulsión total de la norma. En consecuencia, creo que la propuesta de análisis de fondo es importante y que los planteamientos que se hacen valer por parte de la Procuraduría deben resolverse por el Tribunal Pleno, como se apuntó desde el momento en que votamos en contra del sobreseimiento que proponía el proyecto. Señor ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Curiosamente, de casi todas las razones que he escuchado, de las de pro, desde luego, y en contra, creo que básicamente todas coinciden conmigo y coinciden en el sentido de que esto es una cuestión que tiene que ver no solo con el artículo 391, todos coinciden en que el artículo, por lo menos el 146, es el que introduce la modificación o la posibilidad, como acaba de decir el señor ministro presidente, de que se hagan las adopciones. El mismo ministro Aguirre dijo en varias ocasiones, si lo pudiéramos volver a escucharlo, lo escucharíamos, que hay una condición, que hay un sistema de alguna manera, pero que eso de todos modos no tiene impedimento para que estudiemos el 391. No, desde luego. Yo no lo niego,
ni estoy proponiendo de nuevo el mismo causa de improcedencia que ya se estudió y que ya está decidida, como dijo muy bien don Juan Silva Mesa. No estoy ni siquiera planteando una causa de improcedencia, estoy planteando que la manera en que está ahorita planteada la inconstitucionalidad del artículo 391 no se puede hacer sin afectar, y así lo digo en mi nota, sin afectar el pronunciamiento que se hizo del 146. Coincido con el señor ministro presidente en que precisamente porque el 146 cambia el concepto, hace que las adopciones en el 391 se tengan que ver de otra forma. Precisamente eso es lo que yo digo. El ministro Cosío me hacía ver que el señor procurador planteó la vinculación de estos dos preceptos. Sin embargo, no los estudiamos así. Si los hubiéramos estudiado de esa manera, hubiéramos tenido que reflexionar simultáneamente sobre la validez, lo que iba a influir la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo con, por ejemplo, lo que determina el 391. En general, yo veo que todos coinciden en eso y desde luego no me asusta ni me resisto a que se declarara inconstitucional la norma si así fuera en su totalidad, desde luego, y así tendrá que ser en muchas ocasiones y seguramente así votaré, pero en un asunto en donde la adopción por parte de personas heterosexuales no está a discusión, no entiendo de qué manera se pueda hacer la anulación total del precepto. Lo que está a discusión es que, según dicen, el 391 permite la adopción por parte de personas o matrimonios constituidos por personas del mismo sexo, y ese creo que debería ser el punto a discutir. Ahora, según yo lo leo, el artículo 391 no dice eso, de ninguna manera lo dice, insisto, necesariamente condicionado por el 146. Y del 146, este Tribunal Pleno ya decidió resolver por una parte el 146 y por otro lado el 391. Ya se resolvió que el 146 sí es constitucional y que por lo tanto el concepto de cónyuge a que se refiere el 391 deriva del 146. ¿Cómo vamos a decir ahora que sí estos cónyuges o no? A lo mejor, como sugería el señor ministro Aguirre, como fue una omisión de la Asamblea no hacerlo, nosotros lo vamos a legislar y vamos a introducir la prohibición expresa o tácita, una interpretación conforme en la que digamos, bueno, debe entenderse que solamente cuando habla de cónyuges deben ser heterosexuales. ¿Qué estamos haciendo? Introduciendo una prohibición, si quieren tácita, de algo que la ley no dice para poder hacer la regulación correcta. Yo no veo de qué manera, si no lo hicimos en el estudio conjunto del 146 y el 391, interrelacionados entre sí, por lo menos, olvidémonos de los demás artículos, por lo menos podamos hacer un pronunciamiento respecto de un 391 que, como todos han coincidido, ha cambiado su sentido por el 146. No veo la manera más que legislemos y le introduzcamos una prohibición para que los matrimonios del mismo sexo no puedan adoptar, cosa que el artículo 391 no lo dice. Y no niego que este tema de la adopción, en este caso en particular, y muchos otros temas que existen en este país, son de gran importancia y que este Tribunal Constitucional debería pronunciarse desde luego, pero tenemos que atender a la técnica, a la posibilidad y a la competencia del tribunal para que pueda hacerse cargo del estudio, nada más, porque si no quedaría a nuestro gusto según lo que nosotros viéramos que es importante. Por eso yo sostengo que como está planteado el problema, como está decidido ya en parte, no nos podemos pronunciar sobre el artículo 391 y como lo está planteando el Procurador General de la República de esa manera, no es que se sobresea, eso ya quedamos claro que no. Los agravios como están ahorita estudiados de manera individual respecto del 391 son inoperantes porque no podemos hacer ese estudio individualmente. Muchas gracias. Señor ministro Aguirre Anguiano, para aclaración. Gracias, señor presidente. Para hechos y para alusiones. Yo no hablé de un sistema. Yo dije, y lo voy a repetir,
No podemos desconocer la relación que existe entre matrimonio y la adopción, pues la institución del matrimonio incide en otras figuras, incidencia en otras figuras. Entre otras, las relativas a la filiación, de ahí que podemos hablar de una afinidad o de una relación entre esas instituciones y las disposiciones que las regulan. Sigo diciendo más adelante, lo que implica que existe una interrelación que no se puede desconocer y que sin lugar a dudas explica que el promovente de la acción haya planteado la inconstitucionalidad de esta norma. Interrelación que, como ya apuntada, no se traduce en que deba combatirse el sistema de que forma parte, por lo que la impugnación individual del artículo es perfectamente válida, toda vez que se trata del precepto que define quiénes podrán adoptar. Dos músicos, perdón por el coloquialismo, no hacen orquesta. Piensen ustedes en lo siguiente. Este es un tribunal constitucional que determinó la constitucionalidad del matrimonio entre personas con predilección por la unión con otras de su mismo sexo. El Tribunal Constitucional determinó esto es correcto, se compadece de la Constitución. Yo soy el primero obligado a respetar esa decisión. Cuadre con mis percepciones jurídicas o no cuadre con ellas. Yo respeto eso. Tiene este matrimonio el pasaporte de la constitucionalidad, pero no todo lo que lleve consigo. Puede haber cosas que no pasen la frontera, la aduana de la constitucionalidad. Gracias. Quisiera yo abundar muy brevemente, perdón, ministra. Sí, señor. Desde luego que la constitucionalidad del 321, del 391, se está viendo en su interrelación con el 146. Esto nos lo han planteado muchas veces en materia fiscal. Vengo a plantear la inconstitucionalidad de este precepto en su interrelación con este otro. Y así está dado el planteamiento. De seguir la tesis del señor ministro Luis María Aguilar, tendríamos que regresarnos al estudio de un tema relacionado con el 146 y decir, el 146 es inconstitucional por cuanto interrelacionado con el 391, permite que parejas del mismo sexo lleven a cabo la adopción con violación al interés superior del niño. Véase de este modo, véase el 391 solo bajo el impacto del nuevo 146, el tema está planteado y insisto de mi parte en que debe resolverse. Ministro Narra. Gracias, señor presidente. Nada más abundar en cuanto al sistema al que ha hecho referencia el señor ministro Luis María Aguilar. Yo creo que el sistema abarca el 391 ligado con el 146, pero no nada más con el 146, sino con todos los artículos que están relacionados con la adopción. ¿Por qué razón? Porque el 391 no establece la adopción que ésta proceda per se. Existe, como dijeron, abre la puerta, la posibilidad, cuando ya se dijo que el matrimonio es factible entre personas del mismo sexo y se ha declarado constitucional. Pero esto no quiere decir que la adopción, por ese simple hecho, deba darse de esta razón, ni que quede en un momento dado violentado el interés superior del niño. ¿Por qué razón? Porque existe un sistema establecido en el propio Código Civil a través de otros artículos donde se está regulando cómo se debe de llevar a cabo la adopción y donde la adopción no es exclusiva de la institución del matrimonio. La adopción, si ustedes ven el artículo 390, dice el mayor de 25 años libre de matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que una persona soltera puede incluso adoptar, en pleno ejercicio de sus derechos puede adoptar. Pero además se dice los cónyuges o concubinos podrán adoptar. Es decir, hay varios sujetos de adopción. Entonces el 391 per se, el hecho de que
que establezca el matrimonio puede adoptar, no quiere decir que esté violentando de ninguna manera el interés superior del niño. Está formando parte del sistema donde justamente se está resguardando esto. Y no quiere decir que porque simplemente esté estableciendo que los matrimonios puedan adoptar, esto sea suficiente para que la adopción se dé. No, no es cuestión de género, creo yo, es cuestión de personas que van a estar sometidas a un escrutinio que pasa precisamente por todo el sistema que está establecido en el Código Civil precisamente para llevar a cabo y realizar la adopción. Entonces, si todo ese sistema no se impugnó, sino simple y sencillamente ese otro artículo, pues yo creo que no se puede decir que esté o no salvaguardado, cuando hay artículos que expresamente están determinando cuáles son los requisitos, qué es lo que tienen que en un momento dado satisfacer para poder adoptar. Si el artículo dijera, sí adoptan y pueden adoptar en ese momento se entiende que se da la adopción, bueno, pues ahí yo diría el artículo per se podría ser impugnado de manera individual, pero el artículo está ligado con una serie de artículos en los que se está estableciendo todo un sistema de adopción, los cuales no fueron combatidos y en donde, en mi opinión, el interés superior del niño está más que salvaguardado. Insisto, no es cuestión de géneros, es cuestión de personas y es lo que está en un momento dado estableciendo el Código Civil. Gracias, señor Esa respuesta, señora ministra, y perdón por el diálogo, es de fondo. Si el argumento es el derecho sustantivo que deriva del 391 impactado por el nuevo texto del 146, resulta de aquí un derecho sustantivo de adopción para parejas del mismo sexo. Este derecho está condicionado por todos los demás requisitos que señala la ley para... Ninguno de esos combate el procurador, solamente el derecho sustantivo que deriva del 391. Y esa es la preocupación. Este solo derecho impacta y afecta el interés superior del menor. Ese es el argumento. Ahorita propone casi una respuesta de fondo la ministra. El interés superior del niño está garantizado por los demás preceptos que componen el capítulo de la adopción. Veamos si eso es cierto o no lo es. Pero eso es la petición, eso es lo que se nos pide resolver. Creo que está suficientemente... Un comentario final, señor Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la ministra, desde luego, y lo digo también en la nota que les hice circular a ustedes, pero insisto, de alguna manera usted mismo insistió, reiteró mi idea de que para estudiar el 391 tenemos que entender el concepto de cónyuge como ya se aprobó en el 146, o sea, el nuevo texto del 146 impacta en el 391. ¿Cómo vamos a estudiar por separado? Por eso insistía yo, cuando debimos estudiar ambos preceptos simultáneamente y ver esa interrelación para poder juzgar los alcances de la definición de matrimonio. Porque el 391 solo habla de cónyuges. ¿Cuál es la nueva definición de cónyuges? No está en el 391, está en el 146. Teníamos que haberlo estudiado integralmente. No se hizo así. Ya hay un pronunciamiento sobre el 146. Usted dice, bueno, vamos entonces a regresar al 146 y pregunto yo, ¿podemos volver a estudiar el 146? Yo creo que no. Entonces, si no hay esa posibilidad de volvernos a pronunciar sobre los conceptos, alcances, definiciones del 146, el 391 no dice nada más. Cuando respecto de una norma se hacen valer 3 o más conceptos de violación y declaramos infundados los 2 primeros, ya no vamos a estudiar los que siguen. Sí podemos volver al 146 si fuera el caso. Si este argumento se entendiera dirigido al 146, por allí tendríamos que estudiarlo también, pero ya declaró este pleno que el 391 es un nuevo precepto a través del cual se permite la adopción por matrimonios del mismo sexo. Creo que está suficientemente discutido el tema. Entonces, por favor, estamos votando la moción del señor magistrado Luis María Aguilar, hoy ministro, del ministro y antes magistrado y muy querido amigo además,
para que se declare la inoperancia de los conceptos de invalidez dirigidos en contra del artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal. Creo que es muy claro decir a favor o en contra de la propuesta. Señor ministro Aguirre Anguiano. Yo estoy en contra de esa propuesta y perdóneme una muy rápida digresión. Ahorita que habló el señor ministro Aguilar, me acordé de mi infancia. Cuando alguien se distraía, después le decían, perdiste esto por bobo. Como no discutimos al mismo tiempo el 146 y el 391 por bobo, ya perdió. Gracias. Señor ministro Cosío Díaz. Yo nada más en contra. Señora ministra Luna Ramos. Por la propuesta del ministro Luis María Aguilar. Señor ministro Franco González Salas. En contra de la propuesta. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. En contra. Señor ministro Udiño Pelayo. En contra de la propuesta, pero no por favor. Señor ministro Aguilar Morales. Yo a favor de la propuesta y también recuerdo de mi infancia cuando en ciertas ocasiones mi mamá me decía, ya no sigas hablando, y de todos modos lo hacía yo. Ministro Valls Hernández. En contra. Señor ministro Sánchez Cordero. Señor ministro Silva Mesa. A favor. Señor ministro presidente Ortiz Mayor. En contra de la propuesta. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta de declarar inoperantes los conceptos de invalidez sobre la constitucionalidad del artículo 391 del Código Civil impugnado. Así queda decidido este tema. Le tocaría el turno para fondo al señor ministro Aguirre Anguiano. ¿Está usted en condiciones en este momento? ¿Prefiere que hagamos receso? Si hacemos el receso, mejor. Gracias. Sí, anoto como segundo participante al señor ministro Cosío y tercero al señor ministro. Bueno, sí, de todas maneras, pero yo era para una salvedad, que bueno, ya quedó anotado. Favor. La salvedad es en ese sentido. No escuché que el señor ministro Luis María Aguilar hubiera ofrecido hacer un voto particular. Si él no lo hace, yo sí lo haría. Creo que hay mucha materia para hacer pronunciamientos importantes. Me anota también, presidente. Con mucho gusto, si me permite. Desde luego que haré voto particular, señor presidente. Entonces, que sea de minoría, señor. Con la grata unión y el honor de los ministros. Bien, antes de irnos al receso, el orden de las participaciones son Gracias, señor presidente. don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el señor ministro Cosío, el señor ministro Silva Mesa y don Arturo Para Saldívar. una pregunta, no quiero que me anote, para una pregunta. Pregunta. Me imagino que la sesión concluirá más o menos a la hora normal. Si Así fuese es. así, entonces yo me reservo para, en su caso, apuntarme en la próxima sesión. Gracias. A lo mejor son participaciones muy breves. No creo. No creo. Yo me anoto después del ministro Franco ya para la próxima sesión. Bien, los anoto y si se puede hoy. Para el martes. No, hombre. Yo creo que no llegamos ni a... Entonces declaro un receso y regresaremos para continuar ya la discusión de fondo. Gracias.